que no tengo suerte. Okay. Muy bien. Ya hicieron sus anotaciones entonces en su cuaderno. Continuemos para poder ir desglosando y avanzando todos estos elementos. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, desde este enfoque, nos vamos a estar dando cuenta que la educación ambiental, y que en estos momentos estaremos formulando como esta situación de lo deportivo, siempre será necesario, ya que estará actuando y siguiendo este concepto amplio de la interacción existente de los sistemas que están ahí interactuando. Por un lado, tenemos el ambiente, pero también por otro lado tenemos a la función del ser humano. La estructura y funcionamiento de estos ecosistemas nos llevan a poder entender la importancia de dicha interacción. Cada vez que nosotros entendemos que el ambiente necesita su espacio en este sentido y que el ser humano necesita crear algo con ese espacio, el ecosistema empieza a formularse en una situación de un funcionamiento, ya que va a establecer una relación que está situada a partir de lo social con lo ambiental. Esta interacción ecosistema-cultura, González Bermúdez en el 2003 nos menciona que la cultura es este argumento que se entiende como un proceso cotidiano de adaptación, cuyos resultados se ponen en evidencia en las interacciones del sistema. Por eso es que bastaría la pregunta con ustedes en esa situación de realizarla y decirles qué significativos consideran ustedes nos hacen ser identificados como mexicanos. ¿Lo ven? Ya están ahí. Ya ustedes en estos momentos están imaginando todos aquellos elementos que nos dan a conocer en este proceso de lo cultural como mexicanos. Taylor propone también esa función de su definición de cultura. Y él nos menciona y nos dice que la cultura siempre atravesará tres elementos muy importantes. Uno, que es por invención, otro, que es por transmisión, y el tercero, e igual de importante que los demás, pues nos dice que es por creación. Y efectivamente, entonces entendemos que la interacción de los sistemas es aquello que crea una cultura y que dicha cultura siempre debe estar sistematizada de una forma organizada para poderse relacionar con el ambiente o el medio ambiente donde esta misma se desarrolla, ya que todas las construcciones humanas y animales van a entender y atender el orden de ideas. Dichas ideas son las formas constitutivas del ambiente. Se va viviendo en una forma configurada, pero también en una función reestructurada, que la permanencia es aquella que nos empieza a formular todo lo que necesitamos. Y esa cuestión de formularla como una situación de reformulación, pues nos ayuda a entender que como sujetos dependientes de una estructura ambiental, pues nos formulamos en interacciones como sujetos de la misma, no en este sentido visualizado del ser humano como un sujeto, sino el ser humano sujetado a las cuestiones del ambiente, porque necesitamos el ambiente para podernos desarrollar
en todos los sentidos. Dichos sentidos, pues pueden ser desde visiones sociales, visiones ecológicas, pero también a su vez visiones estéticas. Es ahí que entonces la cuestión de lo ambiental, por lo tanto, busca que los sujetos sean conscientes de la interacción existente entre el ecosistema donde ellos viven y la cultura que ellos formulan como propia. Cada país tiene sus propios elementos culturales, pero no queda en una situación generalizada, sino que también se formula en una estructura de lo general a lo particular. Porque si nosotros aplicamos lo que les estoy comentando, lo podemos desglosar en esa situación de particularidad, pues en cada deporte. El fútbol tiene su propia cultura y, como les mencioné hace unos momentos, pues debemos de entender que la cultura es todo aquel elemento que puede ser representado, identificado por el mismo sujeto. Y que en esta situación de formularlo en esas identidades, el individuo conoce más del ambiente y el ecosistema donde él se desarrolla. Y así formular la conciencia que surge por medio de las construcciones paulatinas mediante los recuerdos y las experiencias vitales. Y recuerden que aquí, pues estamos viendo cómo es que la cuestión de lo social, lo financiero, no están alejados de la estructura de lo ambiental. Dichos elementos son vitales porque la conciencia se construye, como lo vengo mencionando, a partir de las experiencias que ayudan a configurar las acciones del sujeto de una forma fenomenológica ante el ambiente donde él se desarrolla. Y un ejemplo un tanto sencillo de esto que les estoy apalabrando en estos momentos, pues es el empeño que aquellos que por formular y promover el deporte, pues en algunos momentos se dan a la tarea de limpiar y despejar alguna cancha. Se pueden dar cuenta ustedes que ellos en ese momento de despejar la cancha, pues formulan esa función ideológica de limpiarla, pintarla, y vemos ahí la interacción y el ejemplo claro de cómo opera el sujeto en relación con el ambiente. Otro ejemplo claro, pues son los gimnasios adaptados al aire libre, que no son promovidos por las estructuras gubernamentales, sino que las mismas estructuras de la comunidad ven un espacio, algún entrenador visualiza un espacio que él considera puede ser óptimo y utilizado para un beneficio social. Recordemos que cuando trabajamos la cuestión del beneficio social, nos dimos cuenta que el deporte ayuda a eliminar y a salir de algunas cuestiones de las adicciones. ¿Vamos bien hasta estos momentos? Perfecto, mis queridos alumnos. Pues continuemos con esta situación y si son tan amables de pasarnos a la siguiente diapositiva. Todo esto es una situación que se empieza a formular. El individuo en esas características intrínsecas de las actividades, pues empieza a formular una practicidad de la misma movilidad, ya que los requerimientos y necesidades de equipamiento es un factor que está relacionado con el medio ambiente, ya que el medio natural en el cual se desarrolla el ser humano, pues siempre tendrá una capacidad de acogida física, social y ecológica.
utilizando la plasticidad o la resiliencia. Cada vez que nosotros entendemos ahí estos conceptos es porque efectivamente todos tenemos la capacidad de promover o realizar una actividad deportiva. Todos tenemos la plasticidad de poder utilizar un espacio y adaptarlo para un beneficio social. Y la resiliencia, pues nos lleva a entender que con aquello que tenemos podemos hacer muchas cosas y de ahí saltar a las cuestiones de las características de aquellos de los practicantes y lo que practican. Toman en cuenta lo que es el número, la tipología, el compromiso de estos mismos para la forma en la que estas cuestiones son practicadas, ya sea siempre en una situación temporal, pero siempre en una función organizada, con una situación de intensividad y una actividad en las cuestiones de la zona. Así es, cada vez que nosotros formulamos el entendimiento de lo ambiental, estaremos favoreciendo la función del desarrollo personal, el desarrollo social y la estructura de lo financiero, siempre que estemos relacionándonos con nosotros mismos. Esta es parte de la importancia que nuestra estructura deportiva nos ofrece. Todas las cuestiones de los marcos de referencia, entonces, apuntan a que el desarrollo personal y el desarrollo social nos da una función de entendimiento, la cual nos llevará a relacionarnos con el ambiente y así formular todo un conjunto de interacciones entre estas áreas, permitiendo las transformaciones conscientes del mundo que habitamos. Si bien en esta función de identificación y estructura LAI, yo les solicité que ustedes generaran y crearan un gimnasio. Y si nos damos cuenta, crear un gimnasio, pues no es algo muy difícil, es una situación de lo sencillo, pues la cual está apuntando hacia toda una serie de elementos y circunstancias, pero que no por eso quedo yo en esa instancia de una limitación. Basta con que yo identifique, conozca y entienda el ambiente donde me desarrollo y que escuche la función de lo social para poderlo convertir en una situación de lo financiero. Como vimos, la cuestión de lo financiero, pues se va midiendo por cuestiones de salarios, de adquisiciones, de competencia, de lo que formulo y busco ofrecerle a aquellos que buscan insertarse en mi club deportivo o en mi gimnasio, qué tanto les voy a ofrecer, la contratación de gente capacitada, ¿y qué es todo esto de lo que estamos mencionando? Esto que estamos trabajando efectivamente son las características intrínsecas de la actividad, el medio natural en el cual se desarrolla, las características de los practicantes o de los que practican y la formación y las estructuras de lo que se practica. Vemos y visualizamos entonces ya con esta explicación que la función de lo ambiental va de la mano con lo anterior. Por eso es que lo estamos resaltando, para poder entender que estas argumentaciones siempre vale la pena resaltarlas, puesto que giran en torno a las estructuras de las experiencias. Dichas experiencias están situadas en la transformación. Toda actividad deportiva está situada en la transformación, pero no tan solo en la transformación de lo personal, sino también en la transformación de lo que se ve en el ambiente, de lo que
está en la estructura de lo económico, porque cuando vimos también la situación de lo financiero, pues recordemos que se identificó la cuestión de los deportistas, para qué, para quién va dirigida, ciertas características de algún calzado, características de la ropa deportiva. Entonces vemos cómo hasta incluso para poder crear una playera se necesita identificar de forma social a quién va dirigida, pero también conocer el ambiente donde esto va a ser usado, porque pues imaginemos que podrá ser una situación muy de moda, pero si yo creo algo que es de unas características muy ligeras, alguna playera muy ligera, y esto va a ser usado en un ambiente donde haga demasiado frío, pues mi marca va a fracasar. ¿Por qué razón? Pues porque entendió lo social, pero no le prestó atención a la situación del ambiente. Y es ahí donde ya se formularía una problemática de lo ambiental, ¿lo ven? Otra situación de identificar las problemáticas de lo ambiental, pues es cuando se hacen algunas actividades al aire libre y se deja basura, otras actividades, ir a la playa y no levantar su basura, porque recordemos que les mencioné que el individuo siempre debe de buscar esa interrelación, esa armonía con el medio ambiente. Y problemáticas, pues son una situación de infinidad y que son características de una identificación, porque entonces estaríamos alterando las cuestiones del bienestar, que también son elementos y circunstancias en las cuestiones del medio ambiente, porque como he venido repitiendo, las cuestiones de lo social, lo financiero y lo ambiental, pues van de la mano. Nos falta un tema con el cual estaremos identificando esto y se van a dar cuenta que tanto lo social, lo financiero, lo ambiental y nuestro siguiente tema que estaremos trabajando, que es lo histórico, necesitan ir siempre entrelazados en esas cuestiones como una visión de una cadena, la cual nos mostrará que cada eslabón es muy importante para poder entender los beneficios de las actividades físicas y las actividades deportivas. ¿Cómo se van sintiendo hasta estos momentos? Espero estén ustedes sintiéndose de una forma adecuada. Ahora entonces vamos a formular. Ya con este conocimiento que tenemos y con nuestros acercamientos de las actividades, vayan formulando, construir y proponer un gimnasio, un club deportivo, un espacio deportivo, en un lugar que sea diferente a lo que nosotros conocemos. ¿Por qué de esta forma lo propongo? Porque a partir del momento en el cual yo empiece a entender estas funciones, estaré generando una armonía y recordemos que las cuestiones de la armonía con el medio ambiente también están situadas en crear algo que modifique y reestructure lo ya establecido. Y a partir de que modifique y estructure lo establecido, pues estaré formulando lo que en esta clase del día de hoy, pues estamos identificando y conociendo. A manera de conclusión, entonces nos empezamos a dar cuenta que la cuestión del tema ambiental gira su importancia en ampliar el concepto
de lo que nosotros tenemos identificados como ambiente. Desgraciadamente, a veces cuando escuchamos medio ambiente, pues consideramos que solamente es una zona montañosa, una zona con un lago, pero no. El día de hoy entendimos y nos dimos cuenta que el concepto ambiente pues, es muy amplio, pero que tiene la importancia, y es de suma importancia, identificar que incluso ese gimnasio en la zona conurbada, en la zona urbanizada, está ocupando un espacio en el ambiente, porque por ambiente, pues vamos a entender, a identificar todo el entorno que nos rodea, toda aquello que nos otorgue elementos y que nosotros como seres humanos podamos modificar, ya que en este sentido, las cuestiones ambientales incluyen los fenómenos donde el ser social participa. Entonces, el fomento a la participación social de forma organizada para el beneficio de una comunidad se entiende como un beneficio ambiental. Y nos estamos dando cuenta, con los ejemplos que hemos ido trabajando en esta clase, que muchos de esos elementos están situados y visualizados para identificar esto. Las transformaciones nos garantizan una calidad de vida en un desarrollo personal con un beneficio psicológico. De ahí que podemos hacer revisión de todos los espacios deportivos en toda esa diversidad de países, Estados Unidos, Latinoamérica, España, Alemania. Siempre habrá personas que identifican el ambiente de una forma no establecida. ¿Qué quiere decir con esto? Que pueden improvisar algunos espacios para estar en una estructura de armonía y desarrollo social. Y en esa situación de armonía y desarrollo social, entender de una forma óptima la interacción existente entre el ser social como sujeto a un ambiente, pero con la capacidad de que mediante esa misma interacción formule estructuras de cambio y de cambio social que sean identificadas en un ecosistema. Espero que hasta estos momentos vayamos entendiendo lo que estamos trabajando. No lo olviden, envíen sus dudas para ser atendidas. Por el momento, esta es nuestra clase del día de hoy. Hasta pronto y cuídense mucho.